Hola, muy buenas tardes. Tiempo inestable en la zona de la fachada del Mediterráneo, con la entrada de vientos de levante y nubes bajas en las líneas prelitorales y litorales sobre todo, pero también han avanzado hacia la zona del interior y han creado el efecto geográfico, las primeras estribaciones montañosas y acumulación de nubes con algunas precipitaciones aisladas, sobre todo en la provincia de Valencia y norte de Alicante. En el sur de Castellón también se han registrado algunas gotas durante esta mañana, aunque han sido cosas más anecdóticas y poco importantes, aunque en las próximas horas la nubosidad continuará siendo abundante en toda la fachada del Mediterráneo, especialmente de la mitad sur de la fachada del Mediterráneo, a partir de la provincia de Castellón, Valencia, Alicante, incluso el norte de Murcia, tendrán intervalos nubosos con algunas precipitaciones entre débiles y moderadas más probables en la provincia de Valencia y del sur de Castellón. En el estrecho de Gibraltar también han tenido la presencia de algunas nubes durante el día de hoy, algunas precipitaciones en esta zona por la presencia del efecto geográfico que se genera aquí por los vientos de levante también, que entran más canalizados porque en esta zona del Mediterráneo existe cierta canalización de vientos de componente este de levante entre los sistemas montañosos del sistema bético y del Atlas africano. Entre estas dos importantes estructuraciones de montaña o sistemas montañosos se canaliza el viento de levante, que es más notable en la zona del estrecho, tanto en el estrecho de Gibraltar de la península ibérica como también en la zona de Ceuta, en la zona africana. En el resto de España hemos tenido tiempo estable, soleado, pero con temperaturas notablemente más bajas que los últimos días, debido a que nos ha afectado esta masa de aire frío hace 2 o 3 días, en el que daba lugar tormentas bastante generalizadas en todo el tercio norte de la península ibérica y la provincia de Castellón incluida también, con valores de temperatura más bajos, humedades más elevadas y también precipitaciones importantes, sobre todo también en la provincia de Castellón, con valores de entre 10 a 20 litros por metro cuadrado y localmente los 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sistema ibérico, puntos de mayor relieve del sistema ibérico entre la provincia de Teruel y de la provincia de Castellón. Durante las próximas horas, a nivel peninsular, las temperaturas continuarán siendo más bajas que en días anteriores porque no nos afecta la ola de calor. La ola de calor se ha retirado, ha avanzado de suroeste a noreste y ahora mismo está afectando la zona de Rusia y a otros países casi de Grecia, Turquía y todos estos países más orientales de Europa, produciendo temperaturas muy elevadas, y la zona occidental de Europa se queda al margen de esta masa de aire cálido. Todo esto es debido, según los científicos, a la ondulación del jet stream o también la rotura del vértice polar. La subida de las temperaturas globales está debilitando el vértice polar, que en estas alturas del verano debería estar más uniforme. En la zona norte restringida esta corriente fría a la zona norte, pero lo que ha hecho la subida de las temperaturas globales es que ha debilitado el vértice polar, que debería estar más uniforme, y lo ha ondulado, y eso es responsable de la extremidad climática que estamos viviendo, sobre todo en el hemisferio norte. Teníamos la semana pasada, estábamos afectados por la parte delantera de una de estas cizalladuras o ondulaciones del jet stream, y las temperaturas eran bastante elevadas porque la corriente venía desde el sur, desde la zona del Ecuador, y producía temperaturas muy elevadas al pasar por la zona de África y en especial del desierto Sáhara. Y después hay que sumarle también el desgaste de esta corriente ya seca por sí, cálida, al cruzar la zona de Europa, llegando a cruzar la península ibérica y llegando a Francia y Alemania, con temperaturas más elevadas, temperaturas de 42 grados en París y Berlín, y entre la barrera de los 35 a 40 grados en amplias zonas geográficas del centro de Europa y de los países escandinavos, donde se ha llegado por primera vez en la historia a los 30 grados en el extremo sur de los países escandinavos, un récord que se tendrá que estudiar durante los próximos meses en base a lo que digan los científicos, que para eso están los científicos, para investigar esta especie de rarezas que muestra el clima muchas veces, estas temperaturas récord que se han dado en el centro de Europa. Repetimos, 42 grados en Berlín, 42 grados en París, y la barrera de los 40 en algunos puntos de los países escandinavos, y ampliamente la barrera de los 35 en muchos puntos de Europa occidental y de la península ibérica. Hemos tenido también algunos registros importantes, algunos valores importantes, como los 43 grados de la zona de Zaragoza, ya en la otra ola de calor, en la penúltima ola de calor, pero que también fue notable en este tercio noreste de la península ibérica, abarcando el interior de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana e interior de la Comunidad Valenciana también, aunque es más habitual en esta zona, pero en especial llamó la atención también el interior de la provincia de Castellón, con temperaturas a 40 grados en la zona de Morella, por ejemplo, también en la provincia de Teruel,
ampliamente Aragón, Castilla-La Mancha y también algunas zonas de Madrid y Castilla y León. Estas comunidades han sido castigadas por algunas olas de calor extremo, pero no se han dado récords de temperatura máxima en este verano en todos los lugares de España donde habitualmente se dan temperaturas elevadas o récords de temperatura, como por ejemplo en la ciudad de Sevilla o en las zonas de Extremadura y también Valladolid, Ourense, no han tenido temperaturas récord durante este verano. Ha sido la parte este y noreste de la península ibérica, por lo cual tampoco ha sido un año tan caluroso en la península ibérica, pero sí en Europa, que es lo preocupante en estos casos. Pero para eso están los científicos, para estudiar qué es lo que está ocurriendo en estos casos y por qué se ha debilitado tanto el jet stream, que está dando este tipo de ondulaciones cuando en esta época tendría que estar más uniforme. Pues bien, hecha esta explicación, en los próximos días estaremos afectados todavía por esta masa de aire fría que estará abrazando toda la zona de la península ibérica, de las temperaturas más bajas, cielos nubosos en la zona del Mediterráneo porque entrarán un poquito de levante, aunque en los próximos días se irá levantando un poco y el cielo se irá despejando, aunque queda un poco de cierta actividad tormentosa en el interior por esta fuerza convectiva que crea tormentas en las zonas de mayor relieve. Pues bien, en las próximas horas es lo que esperamos. Temperaturas en ligero ascenso, en muchos puntos de la península ibérica, pero irá muy ralentizada esta subida de las temperaturas porque estamos afectados por esta parte detrás de esta ondulación del jet stream, y Europa está afectada por esta parte delantera que produce corrientes desde el Ecuador y desde África, desde el sur, desde latitudes inferiores y más cálidas, y por lo cual el recalentamiento que después suma la llanura europea pues da como resultado una subida de las temperaturas extremo en este punto, en la península ibérica, posiblemente durante el mes de agosto, según hay pronósticos, que las temperaturas estarán 2 grados por encima de lo que suele ser habitual generalmente, aunque no está del todo seguro, pero según los científicos que se prepara un mes de agosto con 2 grados más de lo habitual, porque seguramente nos afectará alguna de esas ondulaciones y volveremos a tener temperaturas bastante elevadas. Pues bien, hecha esta explicación es lo que esperamos en el tiempo de hoy. Cielos nubosos, humedades más elevadas, tenemos en estos momentos 26 grados en la pedanía de Artesa y un 60% de humedad. Pues bien, hecha esta explicación nos despedimos hoy con imágenes de la sur de Onda, un paraje a orillas del río Seco y en las zonas de la Sierra del Espadán, en las estribaciones de la Sierra del Espadán, que da como resultado la umbría de la Sierra del Espadán, porque la zona de la sur está en la vertiente norte de las montañas del Espadán, concretamente de la zona del Montiel, de 613 metros, da como resultado un bosque ribereño de algunos chopos, de Pinus alepensis y de cañar de río y algunas carrascas o de la especie de Quercus tuber, que se da mucho por las zonas de mayor hombría de la Sierra del Espadán y del ámbito del Mediterráneo en general. Muy buenas tardes y espero que les haya gustado este vídeo.